escucha, ¿no? Si no, lo decís, ¿vale? Bien, entonces estaba diciendo que vamos a hacer un mini resumen, muy rápido, un minuto, de por dónde vamos. Estábamos haciendo, queremos aproximar la solución de las soluciones de problemas gobernados por ecuaciones diferenciales ordinarias. Habíamos visto que íbamos a manejar dos familias de problemas, que son los problemas de valor inicial, prácticamente todo el curso lo vamos a dedicar a ellos, y al final veremos problemas de contorno. Entonces estábamos con los problemas de valor inicial. Habíamos visto un poco de introducción sobre la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias y en particular de los problemas de valor inicial. Y habíamos visto que, salvo excepciones, pues no se podían tener soluciones, digamos, escritas en términos de funciones elementales. Había que aproximar las soluciones numéricamente. Entonces, nuestro problema modelo era este, x' de t igual a f de t, x de t, t en cierto intervalo AB, y teníamos una condición inicial x de a igual a psi sub 0, que en algún momento hemos llamado PVI del problema de valor inicial, ¿vale? Nos dábamos una discretización del intervalo, porque el ordenador puede admitir mucha información, pero es finita, entonces discretizamos, no puedo tratar de aproximar mediante el ordenador en todos los puntos, ¿vale? Entonces lo que hago es aproximar en unos nodos, y luego entre medias pues uno puede interpolar siempre, ¿vale? Por ejemplo, interpolación lineal, otro, o splines, etc. Entonces aquí tengo A, tengo B, esto es T sub 0, lo dividimos en n mayúsculas subintervalos, y estamos suponiendo, de momento, que todos estos intervalos tienen longitud h, siendo h igual a b menos a partido de n. ¿Vale? Entonces, este es el primero, t sub 0, t sub 1, hasta t sub n hay n más 1 nodos, ¿vale? Cada uno de ellos se escribe como t sub igual a t sub 0 más i por h, con i perteneciente a 0 hasta n. Bien, entonces habíamos visto los zeta-métodos, que eran todos implícitos, salvo el correspondiente a θ igual a 0, que era el método de Euler explícito. ¿Vale? Eran además todos de orden 1, ya habíamos explicado lo que era el orden de un método, era como de bien aproximábamos la ecuación diferencial. Todos de orden 1, salvo el método del trapecio, que era para θ igual a 1 medio. Entonces teníamos orden 1 y θ igual a 1 medio, que es el método del trapecio, este era orden 2. Orden 2. Entonces habíamos dicho, bueno, bien, pero me gustaría tener métodos explícitos con orden superior a 1. Es decir, porque aquí solo teníamos el método de Euler explícito, los demás eran implícitos, ¿no? Entonces teníamos los métodos de Taylor, orden alto, de hecho tan alto como queramos, y explícitos. Pero, el pero que tenían, nada en esta vida es perfecto, pero había que calcular cosas del estilo f sub t, perdón, la parcial de f con respecto a t, todas las derivadas de f con respecto a psi, etc. Y esto ya vimos que no era muy práctico, porque tenías que estar calculando todas ellas. Pues habíamos visto ya muy bien. Entonces esto en realidad, dejadme que lo ponga aquí, esto en realidad era f de ti xi, parcial de f respecto a t en ti xi, y la matriz de derivadas con respecto a psi, f en ti xi. Bueno, si estamos en dimensión 1 y es escalar, esto es la parcial de f con respecto a psi. ¿Vale? Todas evaluadas en ti xi. Y ahora me he dicho, bueno, bien, pero ¿se puede hacer sin explícito y sin tener que calcular estas derivadas? Habíamos visto que sí, con los métodos de Runge-Kutta,
que, bueno, los había explícitos e implícitos, pero entonces, explícitos o, voy a poner aquí un acento, implícitos, pero nos habíamos quedado con los explícitos. Los implícitos también son muy interesantes desde el punto de vista de la estabilidad, pero dije, bueno, vamos a focalizar de momento en los explícitos, ¿vale? Y estos tenían, vamos a decir, orden alto. En realidad habíamos llegado a, digamos, voy a poner así una flecha torcida, hasta 4 sería como lo mejor, ¿no? Porque luego podemos subir en orden más altos, pero ya nos implica más etapas. Y en cada paso, R evaluaciones de F, donde R eran las etapas. Teníamos métodos de Runge-Kutta de una etapa, de 2 etapas, de 3 etapas, ¿vale? Cuanto mayor quisiéramos el orden, más etapas necesitábamos. Por ejemplo, para orden 2 necesitábamos al menos 2 etapas. Para orden 3, 3 etapas. Para orden 4, 4 etapas. Para orden 5, 6 etapas. Y así, ¿no? Esto es lo que acabamos ayer. Y las evaluaciones, estas eran en sitios del estilo F de PI más HBI, HBK, perdón, coma XI más HA no sé qué. Veis que no son en los nodos en este caso, ¿eh? Voy a poner, son métodos no lineales. Métodos no lineales. No pasa nada. Esto es fácil de programar, tampoco pasa nada. Bueno, simplemente hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Pero no están... Aquí se estaban haciendo evaluaciones todo el rato de T sub I, X, Y, T sub I, X, Y, ¿vale? Bueno, supongamos que quiero hacer un método de orden 2 o de orden 3, entonces tengo que hacer 2, 3 evaluaciones. Además, en estos nodos. Esto no me preocupa tanto, pero de las evaluaciones de F, cuando uno tiene un sistema con unas funciones F que son caras computacionalmente de calcular, hay que resolver un sistema de no sé qué, etcétera, pues no interesa hacer muchas evaluaciones de F. En ese caso, bueno, aquí si me voy a 3 etapas, en cada una tengo 3 evaluaciones de F. Si me voy a 4 etapas, en cada una tengo 4. Con lo cual estoy multiplicando por 4 el coste computacional de si lo hiciera solo con una evaluación de F. ¿Veis? Entonces la pregunta es, bueno, ¿puedo o hay alguna manera de que en cada paso reduzca las evaluaciones de F lo máximo posible? Por ejemplo, bueno, si pudiera una sería estupendo. Una evaluación, yo creo que menos que una evaluación de F es imposible. Pero ¿se puede reducir, que no te necesite 3, 4 evaluaciones de F y si puede ser una? Se puede, pero a un precio. Y el precio es que hasta ahora todos los métodos eran monopaso. ¿Qué quería decir? Que una vez que yo llegaba en el nodo T sub I a la solución aproximada XI, a partir de ahí y solo con esa información podía calcular XI más 1. ¿Vale? Entonces ahora vamos a empezar a estudiar los métodos multipaso. Que en los métodos multipaso lo que tenemos ahora es lo siguiente. Tenemos toda la información de T sub 0, T sub 1, T sub 2, T sub I, y para calcular el nodo XI más 1, perdón, la solución en el nodo T sub I más 1, que vamos a llamar XI más 1, voy a utilizar no solo la solución aproximada en el paso previo en XI, no solo XI, sino voy a utilizar XI menos 1, XI menos 2, voy a utilizar unos cuantos más. Por eso son de 2 pasos, de 3 pasos, etc. ¿Vale? Bueno, voy entonces a borrar y vamos a empezar con estos métodos multipaso y la idea es un poco ver si puedo reducir el número de evaluaciones de F en el algoritmo. Bueno, esa es una de las ideas. Por supuesto, no quedándome en orden 1, que pueda subir también en orden, claro. Vale. Entonces, estamos ahora en métodos multipaso. Vamos a hacer la deducción de algunos de ellos. Deducción de algunos métodos.
Entonces aquí la idea es la siguiente. Vamos a ver cómo se deducen algunos métodos concretos, unos cuantos, y luego vamos a ver qué estructura tienen y vamos a intentar hacer la teoría matemática sobre la familia general de métodos de esos tipos. Voy a ir deduciendo algunos primero, para no meteros primero en una fórmula general. Los métodos son estos. Bueno, a ver, ¿de dónde sale esto? Pues vamos a empezar con el método del punto medio. Método del punto medio, que es muy intuitivo. Punto medio. Bueno, entonces, lo primero, x' de t es un límite, cuando h tiende a 0, etc. Se puede escribir de la siguiente manera. X de t más h menos x de t menos h partido por 2h, perdón, esto es igual al límite, cuando h tiende a 0, de esto. Eso es x' de t, ¿vale? Y si h es pequeño, como siempre hacíamos, h pequeño, voy a poner pequeño entre comillas, si h es pequeño, pues uno lo puede aproximar y dice, bueno, vale, pues entonces esto es x de t más h menos x de t menos h, partido por 2h le quito el límite. ¿Vale? Y esto me genera el método numérico. Si ahora cambio este aproximadamente igual por un igual, pues me queda el método numérico, ¿no? En particular, si yo tengo, vamos a ver cómo lo hago, puedo decir x' de t más 1, tomo t igual a t más 1, para que todo me cuadre y me quede bonito, porque si lo pongo en t me queda desplazado, para que quede todo mejor. Esto es igual a f de t más 1, x de t más 1. Y puedo aproximar esto por x, bueno, entonces, x de t más 2 menos x de t menos 1 partido de 2h, que sería una aproximación de esto utilizando este esquema. Esto será aproximadamente igual a f de t más 1, x de t más 1. Por la misma razón que antes, ¿vale? Y entonces ahora digo, bueno, pues el esquema va a ser quito este aproximadamente igual y ahora cambio los x de algo por x sub algo. X de ti lo cambio por x sub i, x de ti más 1 lo cambio por x más 1, etc. ¿Vale? Que van a ser los vectores, estos son vectores, son escalares, pero en general vectores que cumplen esta relación pero con igualdad. Evidentemente no tienen por qué ser estos. Esas son la solución del problema, la única solución del problema. Vale, borro. Entonces digo, bueno, pues entonces el método de punto medio, que no está bien. Vale. Método de punto medio, va a ser x y más 1, x y más 2, perdón, x y más 2, igual a xy más 2h f de t más 1, xy más 1. ¿Está bien? De sacarlo de aquí, cambio los x de t de i por x sub i. Ramón. Esto dice x de t i más 2 menos... Ah, esto está mal, perdón, esto es t. Gracias, Ramón. Esto es t. Gracias. ¿Vale? Y este es el de aquí, efectivamente. ¿Vale?
Bien, no sé si están preguntando algo. Vale, ok. Vale. Como siempre, tenemos que arrancar el método. Entonces yo pondría aquí paso 1. Paso 1. X0. Lo tomo, si puedo, si sub 0, y si no, lo aproximo por algo próximo a si sub 0. Pero atención, aquí hay dos pasos. No puedo ahora poner paso 2 igual a esta fórmula de aquí, porque ¿qué hago? Tengo el X0, pero el X0 lo meto aquí y para calcular este me falta uno más. Luego necesito arrancar con dos aproximaciones, entonces tengo que poner un paso 2, X1 calculado con otro método. Obviamente va a tener que ser un método un método monopaso, ¿vale? Habrá que tener cuidado para elegir un método adecuado al orden que yo esté buscando, y no va a ser lo que creéis, de hecho. Y bueno, ya veremos cómo hay que elegirlo, pero habrá que elegirlo adecuadamente, vamos a decirlo, porque si yo estoy... Imaginaos que yo construyo un método maravilloso que es de orden 4 multipaso, y lo inicializo con el método de Euler explícito, que es orden 1. Claro. He hecho un pan con unas tortas. ¿Vale? No, está mal. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí como que de momento, ya lo diremos más adelante, voy a inicializar adecuadamente. ¿Vale? Andrés. El X1 lo tienes que calcular, porque cambias H, cambia X1. Este es el dato. El dato es este, pero tú tienes que calcular este de aquí. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en las prácticas os puedo pedir, resuelve esta ecuación, resuelve este problema de valor inicial, utilizando el método de Adam-Basford de 2 pasos, ya veremos cuál es, inicializando con el método de Euler explícito, por ejemplo. Entonces tú ya sabes que el dato inicial es el que tienes en el problema de valor inicial y el X1 lo arrancas con Euler explícito, porque te lo he pedido yo en el ejercicio. Pero necesitas arrancarlo. No te dan, en el problema solo te dan no te dan... Pues, evidentemente, cuando H tiende a 0, el X1 se va aproximando a X sub 0. Y dice, bueno, ¿ya y qué? ¿Vale? Bueno, entonces está claro que este sería el paso 3. Paso 3. Y ahora esto sería para todo n perteneciente al 0, 1, n menos 2. Atención, que antes teníamos n menos 1, ahora voy hasta n menos 2. Porque luego n menos 2 más 2 me va a dar el n. Recuerdo que cuando introduzcamos esto en MATLAB, todo va 1 a la derecha, porque no hay índice 0 en MATLAB, y empezamos con el índice 1. ¿Vale? Con lo cual, si queréis imitar esto, habrá que ser desde 1 hasta n menos 1, etc. ¿Vale? Para todo I, gracias Víctor. Para todo I. Para todo I, gracias. ¿Vale? Por cierto, hay una manera alternativa de deducir esta. Esta es similar, este método de deducción de este método, valga la redundancia, es similar al que hicimos para el método de Euler explícito. Y luego para los tetamétodos utilizábamos el método aproximación numérica de integrales, integración numérica. Aquí también sale, porque aquí lo que tenemos es lo siguiente. Si yo tengo x' de t y lo integro entre t sub i y t sub i más 2, diferencial de t, evidentemente esto me da x de ti más 2 menos x de ti, y esto es la integral entre t sub i y t sub i más 2 de f de t, x de t, diferencial de t. Bueno, y es la regla de integración numérica. Si yo tengo la integral entre a, entre p y q de g de s, diferencial de s, regla del punto medio, que me dice pues que esto es aproximadamente igual a q menos p
U menos P por G en el punto medio. U más P partido de 2. ¿Vale? Esto es la regla de integración numérica del punto medio. ¿Vale? Bueno, aquí hacemos lo mismo y esto es aproximadamente igual a, de aquí a aquí van 2H por F de T sub I más 1, X de T I más 1, que evidentemente cuando lo reescribo me da exactamente esto mismo. ¿Vale? Y sería la misma forma, sería una forma alternativa de deducir este método. ¿Vale? Bueno, tenemos el método este. ¿Cuál es el orden de este método, por ejemplo? Bueno, pues vamos a hacer el orden del método. Vamos a hacerlo por aquí. Orden del método. Bueno, entonces el error local de truncamiento, dado de TH, en este caso lo voy a escribir como la diferencia, esta que tenía aquí que borrado, x de t más 2h menos x de t partido por 2h, x de t más 2h menos x de t partido por 2h menos f de t más h, x de t más h. Esto recuerdo que es x' en t más h. Vale, ese sería el error local de truncamiento. Y ahora quiero ver, bueno, esto es una O de h al cuadrado, una O de h al cubo, una O de h, ¿qué es esto? Ahora aquí, fijaos, T tiene que ser tal que yo pueda, H y T tienen que estar relacionados como antes. H tiene que ser tal que yo pueda dar 2 pasos hasta llegar al final. Entonces aquí esto se tiene con H perteneciente a 0, B menos T partido de 2. Bueno, a partir de ahí sí que podría dar 2 pasos hacia adelante, que es lo que necesito. Desde aquí tengo que dar... Si T está en el intervalo, necesito que T más H esté en el intervalo y que T más 2H esté en el intervalo. Para eso necesito esa restricción de aire para los H's. Y entonces tengo K barra de H va a ir ahora de 0, B menos A partido de 2. Este va a ser el paso más grande que voy a poder yo dar. Tengo el intervalo AB. Tengo que dar 2 pasos. El mayor H que puedo dar es coger mitad de intervalo y otra mitad. Ese sería el mayor de los H's que podría dar. Cualquier otro H mayor me saldría del intervalo cuando yo haga 2 pasos H. Este sería el mayor. Y esto es igual al máximo T perteneciente a B menos 2H de tau de TH. A ver, aquí hay algo que no me cuadra. Sí, está bien. Vale. Bueno, entonces uno dice, sí, vale, pero tau barra de h, lo de siempre. Esto es una O de h al cuadrado. ¿Qué es esto? Entonces, lo vamos a hacer como siempre. Método de Taylor, hago desarrollos y veo si se me van términos, etc. Entonces, hacemos el método de Taylor. Vale, aquí tengo que hacer método de Taylor y despejar aquí. ¿Vale? Entonces tengo algo en T más 2H y algo en T más H. ¿Alrededor de qué punto habíais vosotros en el desarrollo de Taylor? T más H, porque es el que está en el medio, ¿no? Y bueno, como es el que está en el medio, pues hago centro en T más H. ¿Vale? Muy bien, y tengo, por ejemplo, x de T más 2H. X de T más 2H, decía, me has mirado con una cara como diciendo, bueno, porque lo dices tú. Te he visto, has dicho. A ver, quiero escribir esto como potenciar de H. Un momento, Carmen, ahora tengo que escribir esto como potenciar de H. ¿Vale? Entonces quiero dejar todo, haciendo Taylor, centrado en un punto. Lo tengo que centrar en T más 2H o en T más H. Como T más H es el que está en el medio, digo, pues voy a elegir ese de tal manera que T más 2H va a estar cerca de T más H, T va a estar cerca de T más H,
y T más H está súper cerca de T más H. Si yo centrara en T, este me quedaría un poco lejos de T más 2H. Porque se podría hacer y va a salir el mismo resultado en términos de orden. Ah, la constante saldría peor. Carmen, perdona, que te he interrumpido. Esta. X' de T, diferencial de T, claro, por supuesto. Lo había dejado para ver si lo veíais alguna. Vale, gracias, Carmen. Bien, entonces, método de Taylor. Aquí uno se arma con un montón de paciencia y vamos con ello. Entonces, centrado en T más H, luego esto es X de T más H, más H por X' de T más H. Bueno, uno podría subir aquí. Cuando uno sabe el error que va a obtener, pues uno puede subir unos cuantos, puede subir hasta donde quiera y luego ve qué términos se le van o no, ¿vale? Ramón. ¿Por qué es esto tau de TH, tau de T más H? Ah, está bien visto. En realidad sería el T más H, pero para que quede todo bonito y quede todo bien es mejor hacerlo así, ¿vale? Pero desde un punto de vista puro habría que decir, esto está en T más H, llevas razón, ¿vale? Pero bueno, renombro, si quieres a ese le llamas tau estrella y a este le llamas tau. Perdón, al otro sería el tau, en realidad este sería el tau estrella, pero van a ser igual a la hora de hacer el máximo. Y todo queda más elegante, más fino así, ¿vale? Pero está bien visto eso. Muy bien. Bueno, entonces, aquí uno no sabe, y entonces sube hasta un cierto orden. De manera que al final quiero ver qué potencias de H hay. Y quiero que se me cancelen algunas con otras, ¿vale? Como yo ya sé hasta dónde tengo que llegar, pues voy a subir hasta donde tengo que llegar. Pero si uno no sabe, insisto, iría subiendo en orden unos cuantos y a ver hasta dónde necesito. Entonces aquí voy a subir hasta la derivada 3. Más h cuadrado partido de 2, x segunda de t más h, más h al cubo partido de 6, ya va por el vector entero. Sería la componente 1 derivada tercera del psi sub 1, la componente n derivada tercera del psi sub n, y no lo escribo, pero las psis, ya sabéis que están entre t más h y t más 2h. Necesito, fijaos que he subido hasta derivadas 3, necesito que x sea c3 para poder hacer esto, para lo cual me basta con que f sea c2, no lo escribo. Ya lo habíamos visto. Bueno, y ahora, ¿qué más? Me queda el x de t. Entonces, x de t será igual a x de t más h, menos h de x' en t más h. He puesto menos aquí, y es un menos. Revisad por qué, porque a veces se tienen dudas en esto, ¿vale? Más, un menos, aquí un más, está bien, h cuadrado partido de 2, x segunda de t más h, más menos h al cubo partido de 6, y aquí voy a poner, no lo escribo ya, tendría que hacer algo similar a esto, no lo voy a escribir, voy a poner aquí que es una x mayúscula tercera. Esto es pura anotación, no es riguroso, ¿eh? No quiero que lo hagáis vosotros así, lo hago yo para escribir menos, pero espero que entendáis lo que se está poniendo aquí. Le vamos a poner una seta, creo que le hemos puesto aquí, unas unas. ¿Vale? ¿Entienden? Bueno, pues uno llega y dice, espera un momento, el tau es esto, x de t más 2h menos x de t partido de 2h, entonces x de t más h menos x de t resta, suma, y estoy seguro que sabéis llevar a que tau de TH, son 3 cuentas aquí hay que hacer, no tiene nada, es igual a sacar factor común a 1 sobre 12 de x mayúscula tercera de sis más x mayúscula tercera de v góticas por h al cuadrado. ¿Vale? Con lo cual el tau barra sería hacer la norma y calcular el máximo. ¿Vale? Entonces el tau barra de h es, insisto, hacer la norma, pasáis a norma infinito con el coeficiente c minúscula este que estamos manejando, ¿vale?
y me queda menor o igual que C por M3. M3, recordad que es el máximo de la norma infinito de x tercera de t. Ahora sí eso lo escribo, pero vamos, C3, partido de 6 porque tengo aquí un 12 y aquí tengo 1 más 1, 2, 2 partido de 12, un 6, por h al cuadrado. Y esto, para todo h perteneciente a 0, b menos a partido de 2. Luego orden 2. Era donde quería llegar. ¿Vale? Método de orden 2. Atención. Método de orden 2. 2 pasos. Lo siento, nada es perfecto. Pero una única evaluación de f. En cada paso solo tengo que evaluar una vez la f. Si la f es muy cara, esto está muy bien. Porque yo arranco el método, y una vez que yo arranco el método con 2 datos, el xi sub 0 y un dato, el dato xi sub 0 y con un método de un paso para calcular x1, en cada evaluación lo único que tengo que hacer es hacer una única evaluación de f. ¿Vale? Esto está genial. Es más, es una evaluación en uno de los nodos, no como en RunGecuta, que no era en los nodos, era en puntos intermedios. Insisto, no es que sea un mayor problema eso, pero es así. Y desde el punto de vista del análisis teórico, es muy interesante esto, tal y como veremos. Javier. El Tao de H no te va a depender nunca de cómo hayas calculado el X1, con qué método hayas calculado el X1. No, porque el Tao de H recuerda que es el error que cometemos al discretizar la ecuación diferencial. Entonces, el X1 en realidad era para encontrar la solución del problema de valor inicial. El Tao solo mira la ecuación diferencial, no mira el dato inicial ni siquiera el xi sub 0, menos el X1. No mira ni X0 ni X1, solo mira, oye, estoy utilizando este esquema para aproximar esta ecuación diferencial. ¿Qué orden tiene esa aproximación? Orden 2. Buena pregunta. Te afectará, sin embargo, al epsilon. Eso sí, claro, igual que en los monopasos, sí. Claro, porque si yo utilizo un esquema malo, no puedo esperar que el epsilon sea bueno. Es como lo que yo decía, si yo utilizo aquí un X1 con un esquema malo entre comillas, no puedo esperar que el esquema final tenga un orden maravilloso. ¿Vale? ¿Más preguntas? Bien, vamos a deducir otro. Vamos a deducir otro aquí. Bueno, hemos hecho antes la deducción de dos maneras, al igual que hicimos con el Euler explícito, ¿no? Hemos hecho primero con la ecuación diferencial y luego hemos hecho utilizando una regla de cuadratura, de integración numérica. Y en los métodos monopaso, con la integración numérica, luego dedujimos los tetamétodos. ¿Vale? Bueno, vamos a tirar un poco aquí también de esta integración numérica para utilizar algún método de integración numérica conocido. Por ejemplo, pues uno de los que son famosetes por la serie de dibujos animados, esos son los Simpson, ¿no? Pues el método de Simpson, no es que tenga nada que ver, pero bueno, para que se os quede, para que si hay alguien dormido que se despierte, vamos a utilizar el método de Simpson. ¿Vale? Gran serie, por cierto. Los matemáticos entre los guionistas, por cierto. Entonces, método de Simpson. ¿Os acordáis del método? No iba a decir, ¿os acordáis de la serie? Supongo que todos la conocéis. ¿Os acordáis del método de Simpson de métodos numéricos? Pues es una regla de integración numérica. Igual que antes he puesto la regla del valor medio, ahora vamos a utilizar la regla de Simpson. Método de Simpson. Aquí. Bueno, si yo integro entre t y t sub i más 2 una función g de t, diferencial de t, lo teníamos antes,
Bueno, pues uno puede utilizar la regla del punto medio, que hemos utilizado antes, como segunda forma de deducir el método de punto medio, pero también uno puede utilizar la regla del método de Simpson. También puede utilizar trapecios, etc. Con la de Simpson, a ver si esto suena más, es h tercios por g de t i más 2 más 4 g de t i más 1 más g de t. Esta es la regla de Simpson. ¿Vale? Por cierto, aquí un momento, es h tercios, sí. Vale. Fijaos que 4 y 1, 5 y 1, 6, dividido entre 3 son 2 h, que es la diferencia que hay aquí. ¿Vale? Es lo mismo. Bueno, utilizo esto y entonces, es lo mismo que antes, ¿no? Entonces, en lugar de t, integro x' de t diferencial de t, entre t sub i y t sub i más 2. Esto, por supuesto, es la integral de f de t, x de t, diferencial de t. Esto es x de t i más 2 menos x de ti. Y esto, por la fórmula de Simpson, es aproximadamente igual, si h es pequeño, que h tercios por f de t i más 2, bueno, f de t i más 2. A partir de ahora, para no copiar tanto, f de ti, xi, lo vamos a llamar fi, y así copiamos menos. Entonces, cada vez que veáis fi, quiere decir esto de aquí. ¿Vale? Fi es esto. Entonces, esto será fi más 4, fi más 1, más fi. Aquí algo más. Y más 2, i. Bueno, así me diga. Ese sería el esquema. ¿De acuerdo? Con lo cual, el método de Simpson, por cierto, este método es de orden 5, como integración numérica. ¿Vale? El otro, el de punto medio, era de orden 3, como integración numérica. Nos hemos quedado en orden 2, os podéis hacer una idea de dónde vamos ahora. Pero bueno, ahora tengo método de Simpson. Voy a tener xi más 2, va a ser igual a xi más h tercios de, borro esto, bueno, h tercios de fi más 2 más 4 fi más 1 más fi. Lo pongo aquí, esto sería f de ti más 2, xi más 2, etc. Atención, este es implícito, Aquí tenéis xi más 2 y aquí va a aparecer xi más 2. Recuerdo que fi más 2 es igual a f de ti más 2 xi más 2. O este es implícito, me aparece xi más 2 aquí, que es lo que estoy calculando, Cada paso lo que voy calculando es el xi más 2. ¿Vale? Y ahora lo de siempre. Voy a iniciar el cálculo del error local de truncamiento. No lo voy a terminar, obviamente, hasta donde lleguemos, pero por lo menos os indico cómo se hace, ¿no? Y es como antes. Traigo. Vale, entonces, de forma similar a antes, tengo que tau de th es igual a x de t más 2h menos, bien, x de t partido de 2h, esto me sale de aquí, menos, como tengo que dividir por 2h, aquí me queda un sexto, ¿vale?
menos, esto es lo que hace de x' de t más 1, t más h, perdón, menos menos un sexto de x' de t más 4x' de t más h menos x más x' de t más 2h. Bueno, lo he puesto al revés, aquí iba el t más 2h antes, pero da igual. Un poco más pesado que antes, pero la idea es la misma. Ahora tengo que desarrollar x de t más 2h igual a x de t más h, lo vuelvo a centrar en t más h, que es el que está en el medio, ¿vale? Si no queréis eso, centrarlo en otro, falta otra fórmula con otros coeficientes, pero va a salir igual. Y aquí, vamos a poner uno más, h' de x de t más h, más puntos suspensivos, y aquí habría que llegar hasta h5 partido por 5 factorial, de 120, por, voy a poner x mayúscula 5, es un número romano 5, voy a poner aquí un 5 así para que quede claro, para llevar a quinta en los chis. Recordad que esto es una pura notación, insisto, ¿vale? Subo hasta orden 5. Y lo mismo en todo lo demás. Aquí tengo que hacer x de t igual a x de t más h más puntos suspensivos hasta la derivada 5. Cuidado porque tengo también derivadas. Tengo que hacer x' de t y x' de t más 2h. Pues aquí tenéis que hacer x' de t más 2h igual a x' de t más h más h por x segunda de t más h más puntos suspensivos y subo hasta la derivada quinta. ¿Vale? Pues al subir hasta la derivada quinta, en realidad voy a tener h4 partido por 4 factorial por la derivada quinta, voy a poner aquí otra cosa que será mus. Y algo similar con la que me queda, que es x' de t. X' de t igual a x' de t más h menos h x segunda de t más h más puntos suspensivos h a la cuarta partido por 4 factorial por x quinta de nus. Todos estos, los mu, los nu, los eta, todos ellos están este entre t más h y t más 2h, el otro entre t y t más h, etc. Y ahora uno se arma de paciencia, tampoco es para tanto, lo enchufa aquí y lo que le queda, voy a borrar, con eso acabo, lo pongo aquí, lo que le queda es que tau barra de h, tau barra de h es menor o igual que una constante c, la de siempre, la que pasa de norma, vuestra favorita, norma infinito, por m5, el supremo de la del, va a ponerla aquí, m5 igual al máximo c perteneciente a AB de x de t quinta, la derivada 5, x5 de t infinito, ¿vale? C por m5 partido por 45 por h4. Luego es de orden 4, ¿vale? Bueno, se hacen todos los cálculos, yo creo que no hay ningún problema y me parece que en los apuntes están todos los desarrollos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues fijaos que he subido hasta orden 4, hay métodos implícitos, métodos explícitos, etc. ¿Dudas? Bueno, pues mañana nos vemos en clase de prácticas, ¿vale? En el laboratorio. Hasta mañana.